noches. ¿Están por ahí? Buenas noches, profesor. Aquí estamos. Ya. ¿Alguien más? Buenas noches, yo le bendigo, aquí estamos. Ok. Bueno, va pasando el tiempo, que se han conectado solo dos. Vamos a esperar 2 minutos más y empezamos a las 8:10. Bueno, creo que no se va a unir nadie más. Vamos a comenzar nuestra última clase de historia de la iglesia. Hemos estado hablando en la primera clase un poco de la historia de la iglesia primitiva. Luego, en la segunda clase, hemos hablado un poco de la iglesia imperial, la iglesia que se une al imperio por la conversión de Constantino y todos los privilegios que la iglesia mantuvo por ser parte de esa iglesia bajo el imperio romano y la influencia que tuvo en la política. Sin embargo, hoy queremos hablar un poco del declive de la iglesia romana y o porque el Imperio Romano también entró en declive y finalmente hablar un poco acerca de la Reforma Protestante, que es a donde nos vamos a detener en esta materia llamada Historia 1. Así que vamos a ver un poquito acerca de toda esta era romana y su influencia y cómo el Imperio Romano también decayó. Como ya hemos estado viendo, la civilización romana, a pesar de toda la grandeza que tuvo, no logró pues establecerse con una base sólida, especialmente en el área de la moral, en el área de la sociedad, y esto lo llevó al declive. Es decir, que aunque Roma fue un gran imperio que se extendió por casi toda Europa, se extendió por el otro lado hasta el oriente, llegó una parte al África, especialmente al África del Norte. Es decir, que tuvo una gran cantidad de territorio que el Imperio Romano abarcó. Sin embargo, la fuerza de la cultura romana se basó más que todo en la parte militar, pero culturalmente los romanos no tuvieron fuerza. Es decir, en la parte cultural era un imperio con muy baja educación, ¿no? Por eso fue que se mantuvo la cultura griega y más bien solamente la parte militar fue la que tomó el control, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que aunque fue fuerte militarmente, a la parte administrativa, a la parte de gobierno, realmente no tuvo su fuerza. Eso, eso me recuerda como que si a alguna persona con pocas capacidades se le da que administre a lo mejor un gran negocio. Si esta persona no tiene la capacidad de administrarlo, en poco tiempo, aunque sea un gran negocio, lo va a llevar a la quiebra. Podríamos decir que esto ocurrió con el Imperio Romano. La adoración a muchos dioses, inclusive dioses que ellos se inventaron o que adquirieron de otras culturas, no les proporcionaba una base moral sólida,
sino más bien tenían una moralidad bastante ambigua, lo que llevó a ser un imperio que tenía falta de valores universales, sino que más bien tuvieron valores morales locales, viviendo, dicen que muchos de los dirigentes, en este caso de los emperadores, los césares, y toda la gente que administraba con ellos, más bien por el contrario, dice que vivían en una calidad moral muy baja, ¿no? Vivían en orgías, en borracheras, en promiscuidad, en homosexualidad, y eso hizo pues que sea débil. Por el otro lado, un imperio que desde el comienzo persiguió a los cristianos se debió a este rechazo que tenía hacia los cristianos, porque recuerden ustedes que por el contrario, pues los cristianos llevaban vidas morales, vidas, digamos, rectas, ¿verdad? Trataban de no pecar, con temor a Dios. El estilo de vida cristiano chocaba al estilo de vida romano y por eso empezaron a perseguir a los cristianos, ¿no? Decían que los cristianos no los respetaban, no adoraban a los emperadores y por lo tanto ellos los consideraron enemigos del Estado. Entonces, el Imperio Romano no fue fuerte en el área moral. La decadencia del Imperio Romano fue el resultado de muchos problemas internos, no tanto problemas externos, porque ellos sometían con la fuerza del ejército a las otras naciones, pero internamente, más que si lo hubieran invadido desde manera externa, internamente ellos, por su profunda corrupción social, entraron en una gran decadencia. La sociedad romana se caracterizaba por una gran opulencia en, en sus autoridades, pero también en miserias con su población y específicamente eh, la parte de los esclavos, ¿no? Tenían una gran población esclava. Entonces, la apatía del pueblo hacia sus gobernantes era tremenda. Ellos tuvieron falta de creatividad y eran un pueblo sin arte, sin cultura, hasta que llegó a un colapso económico y un aumento muy fuerte del autoritarismo que tenían sobre sus pobladores, ¿no? O pueblos que ellos habían conquistado. Más la mezcla que se hace ahora entre iglesia y Estado complica la situación, aunque el cristianismo se empezó a volver un cristianismo, eh, digamos, político, ya se legalizó ante el Estado y algunas de las viejas costumbres empezaron a persistir y esto trajo una debacle moral en el Imperio Romano. Tenemos la Edad Media. La Edad Media para el Imperio Romano fue un periodo de mucha confusión porque colapsó el Imperio Romano, colapsa y cae el Imperio Romano, seguido de un despertar cultural y religioso de las naciones en este entonces. Entonces, ¿qué pasó? Que la iglesia se convierte en un depósito de conocimiento
Es decir, los estudiosos que tenía la iglesia empezaron a perseverar la Biblia y también algunos escritos clásicos, ¿no? Griegos y latinos. Y por esto la autoridad de la iglesia comenzó a sobreponerse, ¿no? Inclusive empezaron a tomar tanta fuerza que dejaron las escrituras ya como única norma de conducta, ¿no? Fueron distorsionadas. El cristianismo que había sido el original, el que morían por causa de Cristo, siendo perseguidos, ahora pues era un cristianismo bastante pervertido, contaminado, había cedido, había sesgado. En esta época también medieval se establecieron hospitales y se promovieron instituciones de caridad y el bautismo adquirió un significado social y al mismo tiempo político. En cuanto a la música y su evolución, la música en la iglesia medieval se alejó también de las tradiciones romanas, desarrollando ya su propio estilo. Ambrosio de Milán, Gregorio el Grande, fueron figuras claves de la creación del canto gregoriano, que empezó a dominar la música eclesiástica y la música se volvió impersonal y espiritual, reflejando la mística que se vivía en aquella época. En estos tiempos hubieron algunos intentos de algunas reformas sociales. Los cristianos empezaron a luchar por mantener la filosofía de Cristo en un contexto de creciente corrupción y materialismo. Fue así que surgieron algunos personajes, como el famosísimo Francisco de Asís, que promovía la caridad y también la prohibición del dinero entre sus seguidores. Es decir, que los franciscanos, como se les llamaba, a los seguidores de Francisco de Asís, vivían vidas bastante limitadas en el campo económico, ¿no? La iglesia intentó controlar los abusos del dinero y fomentar el trabajo honrado, pero en este tiempo había una gran ociosidad que se extendió casi por todo lo que había sido anteriormente el Imperio Romano. En estas relaciones que ya tenía la iglesia con el Estado, en este tiempo se intensificó, llevando a una discriminación religiosa y también a la confusión en el gobierno. Carlos Magno fue un líder clave que extendió el cristianismo y promovió la cultura de Europa. La iglesia se volvió una iglesia omnipresente y la autoridad eclesiástica comenzó a influir en el Estado. Ya para esta época, que hemos tal vez estudiado un poco en el colegio, al menos en mi época se estudiaba en historia universal, ¿no? Surge el Renacimiento. Y con el Renacimiento también la Reforma. Ahora, el Renacimiento marcó un despertar de la parte cultural y la gente pues quería conocer más, estudiaban, se despertó la cultura, el arte, la música, pues aquí está, es una época muy fuerte, ¿no? Muy conocida en la historia universal que se estudia, por lo tanto, en el colegio, en la universidad, este fenómeno
llamado el Renacimiento. Con, contrasta con la Reforma, que buscaba regresar a las enseñanzas originales del cristianismo. Entonces, el Renacimiento se caracterizó por su interés en renovar en todo lo que era en la antigüedad clásica, individual. Sin embargo, la autoridad de la iglesia ya fue cuestionada. Ustedes recordarán les decía que esta época la iglesia sucumbió a muchas cosas por la opulencia, por el querer tener mucho dinero, tener grandes catedrales y los abusos que se hizo en este tiempo hizo que hubiera un gran interés en, obtener dinero, ¿no? Y fue así que la iglesia cayó, podríamos decir, en la época más baja, ¿no? Los historiadores le llaman a esta época la era oscura o la era del oscurantismo. Otros le llaman la época negra de la iglesia, porque realmente fue una época terrible. Dicen que los excesos de las autoridades de la iglesia fueron tremendas. Una de ellas, el aumento del poder papal. En esta época el Papa tomó toda la autoridad ya, como se lo conoce hasta el día de hoy, ¿no? Como el sumo pontífice de toda la iglesia católica a nivel mundial. Era la máxima autoridad de la iglesia y tenía mucho poder. Por el otro lado, también los gastos innecesarios que se hicieron en las grandes catedrales, ¿no? Entre las cosas que se hablan es de la construcción de la Basílica de San Pedro, que era muy costosa y la iglesia no tenía la capacidad de financiarla, es decir, se iba más allá de su presupuesto. Y entre las cosas que se dice que hicieron, empezaron a vender la salvación de las personas. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de unas bulas papal. El Papa de Roma vendía unos documentos, unas hojitas, donde él firmaba la salvación del alma de las personas que ofrendaban dinero para la iglesia. Entonces se decía que las personas que podían comprar una de estas bulas papales donde se otorgaba la salvación, si se morían iban directo al cielo. Mucha gente en esta época empezó a vivir una vida desenfrenada, una vida de pecado, pero tenía en su poder su hojita, su bula papal, donde se había escrito que él tenía asegurada la entrada al cielo. Dicen que mucha gente, después de comprar una de estas bulas papales, seguían tomando y viviendo vidas disolutas, ya sin ningún temor, ya que ellos ya habían comprado ante la iglesia su salvación. Pero por el otro lado, ustedes recordarán que habían, pues, en este tiempo, los, los monjes, ¿no? Estos hombres que se habían retirado fuera de la sociedad
para dedicarse al estudio de la Biblia, para dedicarse a las oraciones, a una vida de piedad. Entre los famosos hombres de esta época, que hay varios, sin duda que uno de los más conocidos, tal vez uno de los que más resalta, son Wycliffe. Y eh, este fue un teólogo que, que se lo considera como un reformador, Wycliffe. Eh, Dicen que son 4 los principales hombres que hicieron la reforma, pero tal vez el más conocido es Martín Lutero. Sin embargo, en el contexto general de la reforma, vuelvo y repito, la reforma no es un acto, más bien la reforma fue un proceso, por eso se conoce como hombres que hicieron una pre-reforma, es decir, pensadores, predicadores, teólogos que empezaron a promulgar, ¿no? Y es una figura, Wycliffe es una figura en este contexto que impulsa cambios significativos, especialmente en los ámbitos, ¿no?, de esta reforma protestante. Y los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulírico Singlio, eh, protestaron contra las prácticas de la Iglesia Católica Romana, promovieron un enfoque más en la Biblia, promovieron un enfoque que la fe debería estar basada en las Escrituras y que la salvación solo provenía de Jesucristo y que la autoridad de la Iglesia solo venía de Cristo y de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces podríamos decir que las características que tenían en ese tiempo un reformador era que trataban de impulsar cambios, pero escuchen esto, ellos nunca quisieron dividir la iglesia cristiana de su época, por más corrupta y por más mala que fuera. Por el contrario, la idea de estos reformadores era que la iglesia pudiera volver a la Biblia, ¿verdad? Por eso en el contexto histórico los reformadores fueron teólogos, figuras clave que desafiaron la autoridad del Papa, que era ya un ser intocable para esta época, por el poder y la autoridad que habían tomado ya para esta época. En la época medieval, eh, la autoridad del Papa había adquirido una fuerza muy grande, entonces ya eran personajes intocables. Inclusive hasta ciertos reyes les temían a los papas, ¿no? Especialmente si eran reyes cristianos, ellos les decían que por ser reyes cristianos tenían que someterse a la autoridad de la máxima autoridad de la iglesia cristiana, en este caso lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, ¿no? Figuras claves como el mencionado Wycliffe y Hus y también a Singlio desafiaron a los papas y las prácticas de la Iglesia Católica. Ellos, estos reformadores, fueron personas que se enfocaron en la Biblia, enfatizaron en las autoridades de las Escrituras. Sin duda que Martín Lutero, este célebre reformador que hizo todo el movimiento
protestante que se volvió famoso, había leído pues ya los escritos de los teólogos que habían vivido antes que él y que en este caso la Iglesia Católica los mató como herejes, los quemó vivos porque supuestamente ese era el castigo que tenían que tener los herejes de la Iglesia. Pero sus escritos, lo que ellos escribieron, quedaron y había mucha gente que los leía y los estudiaba. En muchos de los casos, estos materiales que escribieron estos reformadores, les cuento que eran materiales considerados subversivos, ¿no? Por lo tanto, se leían clandestinamente, escondidas, ¿no? No era algo que se podía estudiar de manera libre, de manera fácil, pero ellos enfatizaron en que solo la escritura, ¿no? Le llaman la sola por el latín, ¿no? Sola escritura, la salvación sola gracia, solo por gracia, y la fe sola fide, solo por Jesucristo, ¿no? Solus Christus. Entonces, dejaron estos escritos y tenían cada uno de ellos, pues, sus propios discípulos. Estos discípulos eran personas, en algunos casos monjes y en otros casos personas que ya no estaban de acuerdo contra los abusos y prácticas de la iglesia cristiana dirigida por el Papa de Roma y por todos los obispos y arzobispos de su época. Estas prácticas percibidas como antibíblicas, y de hecho sí lo eran, como las ventas de las indulgencias, ¿no? Vendiendo la salvación con tal de obtener dinero de la feligresía de la iglesia para construir sus catedrales y, pues, lógicamente, también para sus propios beneficios, ¿no? Entonces, las figuras más influyentes de esta época, donde comienza la reforma protestante, pues, Martín Lutero, Juan Calvino, que dicen que fue el teólogo de la reforma, y Ulírico Singlio, son ejemplos de reformadores que influyeron significativamente en el desarrollo del protestantismo y la teología cristiana que tenemos, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿por qué se los llama reformadores? Porque lo que ellos quisieron fue restaurar el cristianismo. Es decir, que la iglesia cristiana, en este caso, ya llamada pues iglesia católica, apostólica y romana, volvieran, se arrepintieran de lo que estaban haciendo y volvieran a las escrituras. Entonces, los esfuerzos de estos restauradores, de estos reformadores, era restaurar el cristianismo. Y todos sus esfuerzos se vieron como un intento de recuperar y desarrollar la tradición teológica del cristianismo histórico, volviendo a sus raíces apostólicas. Ustedes recordarán que para este tiempo ya pues existía ese credo apostólico que se elaboró desde el siglo III con los concilios de Nicea, que se empezó a elaborar por los ataques de las herejías que se habían hecho. Estos hombres hicieron unos escritos muy cortos, muy precisos, pero de una gran profundidad teológica, que en ellos dependía pues todas las doctrinas y prácticas de la iglesia cristiana. Entonces, muchos de estos reformadores intentaron con toda su fuerza, inclusive con toda su vida, inclusive entregando su vida hasta la muerte, porque muchos de ellos murieron, para desarrollar nuevamente una tradición teológica del cristianismo, para volver a sus raíces
del Nuevo Testamento, ¿no? Neotestamentaria. Entonces, todas estas actividades que hicieron estos hombres terminaron sus acciones en algo que ellos nunca quisieron. A lo mejor algunos de ellos murieron sin reconocer y sin saber lo que había pasado, como fue que se dividió la iglesia. La iglesia tuvo una división, porque todas las acciones llevaron a la excepción de una nueva confesión del catolicismo, lo que dividió a Europa en diferentes grupos. Y me gustaría hablar un poquito de, por ejemplo, Juan Wycliffe. ¿Quién fue Juan Wycliffe? Wycliffe es el apellido, ¿no? Algunos dicen Wycliffe, Wycliffe, bueno, se le dice de algunas maneras, no sabemos exactamente cómo era, pero a Juan Wycliffe vamos a decir, ¿no? Juan Wycliffe, él estuvo en los años 1324 hasta el 1384. Especialmente él fue un traductor y un teólogo, ¿no? Reformador inglés que fundó el movimiento que se conoce como Lollardos, también les llaman Wyclifficismo, pero más conocido como los Lollardos, y que se consideraba por muchos autores como el padre espiritual de los husitas y, en último instante, también de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar traducciones de la Biblia, ya que eran eruditos, especialmente la Vulgata latina, que era el lenguaje vernáculo de la época, como tal vez lo es el inglés hoy. En la época de ellos era el latín, el idioma más común de ese tiempo. Los escritos en latín de Wycliffe tuvieron una gran influencia sobre la filosofía y sobre la enseñanza del reformador checo Juan Hus. Algunos le dijeron que Juan Hus era discípulo de Wycliffe. Y Juan Hus, que vivió desde los años 1369 a 1415, y si ustedes tienen la oportunidad de verse la película de Juan Hus, es una película corta acerca de su vida. Está gratis en internet, hay que escribir por ahí en el buscador película Juan Hus y le va a aparecer. Se las recomiendo que la vean, es una bonita película que explica la vida y la ejecución de Juan Wycliffe. 1415, él tuvo que entregar su vida, ofrendar su vida, por mantener las doctrinas cristianas que él creía y predicaba y enseñaba. Normalmente, como les digo, los quemaban vivos, eran piras humanas, prendían leña bajo sus pies y se quemaban. Dice que Juan Hus murió cantando, ¿no? Y eso trastornaba a sus verdugos, ¿no? Pero todo esto provocó una revuelta y condujo una guerra que se la conoce como las guerras husitas en 1419
a 1434, a partir del siglo XVI, sus seguidores, los lollardos, fueron considerados como uno de los precursores de la Reforma. Aclaro esto porque tal vez se sobredimensiona la figura de Martín Lutero, pero el hecho es de que cuando Martín Lutero abandera la Reforma protestante, ya habían muchos seguidores de Wycliffe y también habían muchos seguidores de Juan Hus que ya creían. Es más, la historia juzga de que el mismo Martín Lutero fue uno de los discípulos de ellos, no porque a lo mejor fue discipulado de manera personal por Wycliffe y Hus, porque ellos vivieron antes, pero más bien porque Lutero, al llegar a ser doctor en Sagradas Escrituras, en teología, él él había leído los escritos de Juan Hus y de Juan Wycliffe. Es decir, que ya la mentalidad de Lutero estaba influenciada por los escritos de estos dos célebres reformadores que vivieron antes que él. Entonces, por eso era que mencionaba que había que aclarar esto. Wycliffe, en consideración, caracterizado por ser una estrella vespertina del escolasticismo y la estrella matutina de la Reforma inglesa. Ahora, otra cosa que también hay que aclarar es que ya en los tiempos de la Reforma mismo, eh, hubieron varios reformadores de acuerdo al lugar o al país donde estuvieron. Eso podríamos decir entonces que en el tiempo de la Reforma hubo un equipo de reformadores. Pero hablemos un poquito de Juan Hus. Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue Juan Hus? Juan Hus también fue un teólogo, un reformador religioso checo, ¿no? Venía de Checoslovaquia, ¿no? En el siglo XIV y un poquito del XV, fue considerado de uno de los precursores de la Reforma protestante. Un catedrático, un estudioso. Juan Hus fue universitario, rector de la Universidad de Praga, y sus seguidores fueron llamados husitas. En 1415, como les dije, después de unos juicios, fue hallado culpable de herejía en el concilio de Constanza y fue quemado vivo en una hoguera. Y esto, pues, la muerte de Hus provocó una guerra, como ya lo dije hace unos instantes, ¿no? Ahora, Juan Hus, o perdón, Juan Hus tuvo influencia de Juan Wycliffe, que había vivido antes que él. Digamos que Hus fue un firme creyente de las ideas del erudito inglés Juan Wycliffe, quien criticó la corrupción de la iglesia en su época. Hus, por su parte, critica también a la iglesia. Y él fue un gran predicador en checo, la lengua que hablaba Bohemia, y tradujo los escritos de Wycliffe al checo. O sea que podríamos decir que hubo una fuerza muy poderosa
en la Reforma Protestante porque los hombres que abanderaron este movimiento de la Reforma Protestante eran eruditos, eran hombres que conocían los diferentes idiomas, conocían el griego, el hebreo, el idioma que ellos hablaban en su país y otros idiomas más. Entonces, podríamos decir que una de las fortalezas de la época de la Reforma fue la traducción de documentos, que estos reformadores tenían la capacidad de escribir de unos idiomas a otros y de esa manera extender, ¿verdad? Eh, los escritos que escribían estos teólogos. Entonces, aquí tenemos a Hus, que tradujo los escritos de Wycliffe al checo. Entonces, ¿qué eran estas cosas sino críticas muy fuertes hacia las estructuras de la Iglesia Católica? Y al igual que Wycliffe, Hus defendió la palabra de Dios sobre las tradiciones de la Iglesia y criticó las prácticas de corrupción de la Iglesia Católica. Para esta época, pues, seguían haciéndose los concilios, aunque ya estos concilios que formaba la Iglesia cristiana católica de esta época, es que ya no, ya estos hombres estaban más velando por sus intereses, ¿no? Más que por querer, digamos, que la palabra de Dios sea la autoridad de la iglesia. Miren ustedes, ¿no? Y miren que ya estamos hablando del año 1400 y algo. Yo siempre hago voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo siempre le digo a los hermanos cristianos evangélicos de hoy, nosotros como evangélicos pues somos nuevos, ¿no? No tenemos más de 200 años. Aquí en el Ecuador, la Unión Misionera Evangélica, la primera misión evangélica en llegar al Ecuador, o sea que el evangelio en Ecuador no tiene más de 127 años, ya que hace 127 años tenemos la entrada del evangelio al Ecuador hace 127 años. Pero miren ustedes, a la Iglesia Católica le costó 1400 y pico de años para convertirse en una iglesia corrupta que había desechado la Biblia y que había levantado a la autoridad las tradiciones que ellos tenían, en especial lo que decía el Papa de Roma y lo que decían los concilios que se habían formado. Miren, yo siempre digo, 1400 años le costó a la Iglesia Católica. Y estaba viendo un video de un erudito de hoy que decía que cuando la Iglesia Católica, que en uno de sus enunciados quería decir algo, ellos usaban, ellos usaban unas palabritas que se me están haciendo muy conocidas en nuestros días hoy, como decreto, declaro. Cuando se dice decreto y declaro, pareciera que ya la Biblia deja de tener autoridad, porque ahora el hombre es el que tiene la autoridad sobre la vida, prácticas de la iglesia. Pero yo digo, los evangélicos hemos caído muy rápido. Si a la Iglesia Católica le demoró 1400 años, a nosotros menos de 100. Y ya vemos autoridades eclesiásticas, evangélicas, parados de los púlpitos, decretando y diciendo y declarando. Ya no se dice la Biblia dice así,
practiquemos la Biblia. Al punto de que ya en nuestros días pareciese que ya no sería necesario para pararse en el púlpito ser un erudito, como los célebres reformadores, que conocían la Biblia en sus idiomas originales y que podían traducir de un idioma a otro. Ahora pareciese que para ser un líder cristiano, un líder de púlpito, un predicador y un pastor, puede ser cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento. Con tal de pararse en el púlpito y decir que el Espíritu Santo le ha revelado, pare de contar. Bueno, esto lo decía solo como un paréntesis, ya que hasta los concilios de los tiempos de Juan Hus ya eran concilios corruptos, ¿no? A pesar de las enseñanzas de Hus, fue invitado al concilio de Constanza en el año de 1414 para que supuestamente en ese concilio él defendiera sus posturas, su causa y que pudiese ayudar a el cisma que había en Occidente. Sin embargo, lo único que ocurrió es que Hus fue arrestado, fue encarcelado y después de esto fue declarado culpable. Una vez que ya fue declarado culpable de herejía y se le obligaba a retractarse de las enseñanzas que él había dicho, y él se mantuvo en su posición de no retractarse de sus enseñanzas, pues el 6 de julio de 1415, Hus fue llevado a la hoguera en Constanza. Su martirio se convirtió en un símbolo de la fe, pero también de la resistencia para el movimiento reformador que más adelante sucedió. ¿Qué aprendemos de Hus? ¿Cuál fue su legado? ¿Verdad? ¿Qué nos dejó? Bueno, yo para mí que una de las principales cosas que Juan Hus pudo hacer es que sus ideas, su martirio, inspiraron a otros. Inspiraron a que otros hombres tomen la bandera de la reforma, entre ellos pues Martín Lutero, y lo posesionaron como el precursor de la reforma protestante un siglo después. Ya hablamos de las guerras de los husitas, que eran los seguidores de Hus. La ejecución de Hus provocó una rebelión de sus seguidores en Bohemia, dando lugar a esta guerra. Terminemos con Hus y digamos que a pesar de las persecuciones, algunas de sus enseñanzas y seguidores lograron sobrevivir, como en el caso de la unidad de los hermanos. No todo el legado de Hus se perdió. Hubieron muchos de sus discípulos que lograron sobrevivir, muchos de sus escritos lograron sobrevivir, aunque la iglesia los quemaba, todos sus escritos, porque eran escritos de un hereje, y si alguien era seguidor, les obligaban a retractarse o podían estar encarcelados y muchos también morir. Ok, hemos llegado a nuestra primera hora, estamos hablando de la iglesia medieval y también estamos hablando de los precursores de la iglesia protestante o de la reforma protestante. Es decir, que el periodo que estamos estudiando
avanza más o menos desde los años 600 más o menos hasta 1400, ¿no? En ese lapso de tiempo, la iglesia medieval y la pre-reforma. Si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Nos tomamos unos minutos de pausa para que en la siguiente hora que tenemos, hablar más bien ya de la reforma protestante como tal. ¿Alguna pregunta? De mi parte, ninguno. Ok. No hay más preguntas, los demás hermanos. Y ahora habemos tres. Primero empezamos solo dos, porque he hablado casi una hora. Bueno, empecé 10 minutos tarde, pero como ustedes se darán cuenta, es un poco difícil solo hablarle a una pantalla negra, como les decía la semana pasada, sin, sin que nadie comente nada ni pregunte nada, ni siquiera los puedo ver. Entonces, no sé si es que están entendiendo o no, o si están por ahí o no. Entonces, solo estoy hablando y hablando nada más. En otros seminarios es prohibido entrar a clase con cámara apagada porque el profesor tiene que interactuar. Pero entiendo yo que como en esta materia es historia y es muy difícil interactuar, por eso no les hago muchas preguntas a ustedes, pero sería interesante saber ustedes conocían ah, si ustedes conocían de esta situación, de cómo se dio y por qué se dio la reforma protestante. Bueno, como usted dice, profesor, casi en las iglesias está más apegada a la palabra de Dios, mejor dicho, y casi no a lo principal de donde se originó y todo ese del conocimiento, de cómo se impartió, como usted dice, que de los personajes que en ese tiempo vieron y a la reforma en que llegaron, cómo se unió la iglesia al Estado, cómo la iglesia mantenía el Estado y diversidades de cosas que usted dice que se produjo después de la época romana y todo eso, de cómo que de lo de que hubo un debilitamiento de la civilización romana por las costumbres y todo eso, por lo que aportaba más a la parte militar que en la cultura y todo eso. Casi en las iglesias no nos enseñan mucho eso, nos enseñan de la palabra de Dios, el evangelismo y todo eso, compartir la palabra de Dios, las alabanzas, la escuela dominical y todo eso. No hay un estudio que venga como estamos, como ustedes nos están compartiendo aquí. Ujú. Sí. Bueno, sí, sin duda que esto es una materia de seminario, ¿no? Eh, pero sin duda es que a veces no sabemos de dónde venimos, ¿cierto? Y si alguien nos pregunta, ¿y de dónde vienen los evangélicos? ¿De dónde vienen ustedes? Hay muchos que no saben, ¿no? Inclusive, yo les cuento mi experiencia. Cuando yo fui al colegio, yo tenía un profesor que era ateo. Creo que me daba lógica y ética, si no me equivoco, en ese tiempo había esa materia, no sé si, yo me imagino que ya no la han de dar en el colegio. Y entonces este profesor se me burlaba, porque sabía que yo era cristiano, ¿no? Y él siempre me decía que yo era protestante. Usted es protestante, usted es lo protestante, usted es lo protestante, siempre decía eso. Y lógicamente a los otros decía, ustedes los católicos, ustedes los católicos. Y yo estaba muy confundido porque, como bien lo dijo el hermano que comentó hace un instante, a mí no, tampoco me habían enseñado. Entonces, inclusive yo hasta acepté que era protestante. Pues que si con lo que yo sé ahora, él me hubiera dicho, usted es protestante, yo le hubiera dicho simplemente, no, yo no soy protestante, yo soy cristiano evangélico.
no me diga protestante porque yo no he protestado contra nada. Yo no soy seguidor ni de Martín Lutero, ni de Juan Hus, ni de Juan Wycliffe, ni de Oliverio Singlio, que ellos fueron los protestantes. Y de esos movimientos protestantes, que ya mismo vamos a hablar un poquito más, es que hay iglesias como, por ejemplo, iglesias que sí son protestantes hasta el día de hoy. Lógicamente, si vienen de Lutero, entonces hay una iglesia que se llama Iglesia Luterana, es una iglesia protestante. Hay otra iglesia que se llama Iglesia Calvinista, que vienen de Calvino, que fue un protestante, entonces son protestantes. Pero hay otras iglesias que se desprendieron del mundo protestante, como los anglicanos, los episcopales, que son iglesias protestantes. Pero nosotros bien nos hemos llamado evangélicos. Entonces, somos cristianos evangélicos, no somos protestantes. Ahora, los protestantes protestaron contra la Iglesia Católica porque en la Edad Media, que es la que estudiamos hace unos instantes, se dieron muchos abusos, como les decía, hasta vendían la salvación por medio de bulas papales, ¿no? Había mucho abuso, los clérigos y los papas de Roma y todos los obispos, muy politizados, les convenía más el dinero que la salvación de la gente. Entonces, en medio de todo ese tormento, es que salen estos hombres que hemos mencionado hace un instante, como Juan Hus, primero Wycliffe, Juan Hus, que son pre-reformadores, o podríamos decir fueron reformadores, sino que no tuvieron la fortaleza y la fuerza que hubo en el tiempo de Martín Lutero, ¿no? Que ahí fue que se fortaleció el movimiento que nosotros llamamos a la reforma protestante, ¿no? La reforma y sus protagonistas, como yo les decía, otra vez el que supuestamente abandera la reforma protestante fue Martín Lutero. Y aunque sin duda nosotros hemos escuchado hablar de, a lo mejor, por lo menos el nombre, pero tendríamos que preguntarnos también quién fue Martín Lutero, ¿verdad? Miren, Martín Lutero era un monje. Ustedes recordarán que ya les he hablado de que a algunos hombres y algunas mujeres de estas épocas que hemos estado mencionando, al no estar de acuerdo que la iglesia esté unida al Estado, preferían vivir como monjes en unas propiedades que eran como fincas, haciendas, donde ellos tenían pues ganaderías, cultivaban el campo, a lo mejor creaban gallinitas, porque lo que ellos menos querían hacer era salir a la ciudad, no querían tener contacto con la civilización, sino que más bien viviendo ellos en sus monasterios, decían que se dedicaban a la búsqueda de Dios por medio de las oraciones, los ayunos y, y también pues algunos estudiaban la palabra de Dios. Entonces dice la historia que Martín Lutero era hijo de un hombre de la ciudad que tenía muchas aspiraciones sobre la vida de Lutero, de Martín Lutero. Y entre las cosas que el papá de Lutero quería que su hijo sea, era un abogado. Así que lo inscribieron en la universidad para que estudiara leyes, ¿no? Para que Lutero sea un jurisprudencia, ¿no? Que estudie la jurisprudencia de su época. Y cuando Lutero se fue a la universidad, ya estaba estudiando, no sé cuánto avanzó. Vuelvo y repito, dice la historia que una noche que él caminaba, iba por el camino, un rayo cayó muy cerca de Lutero, muy cerca, donde él se asustó de una manera tremenda.
Y Lutero, al estar completamente asustado, él dijo, Dios me está queriendo quitar la vida porque me he apartado de él. Entonces, en la creencia de Lutero, él dejó de estudiar leyes y fue a meterse a un monasterio. Entonces, Martín Lutero vivió como monje por muchos años y estando en el monasterio, Martín Lutero se creía un gran pecador. Lutero siempre decía, soy un pecador, he pecado contra Dios, nadie me puede perdonar. Y entonces dicen que Lutero iba donde el abad el abad era como el jefe, ¿no? El patriarca del monasterio, y le decía a este abad del monasterio que había pecado contra Dios y que le pusiera una penitencia. Pero el abad, al ponerle penitencias, Lutero exageraba, porque dicen que Lutero se flagelaba, ¿no? Cogía un látigo y se autoflagelaba. Es decir, él mismo se daba con un látigo sobre su espalda, ¿no? Se golpeaba, al punto de que se hacía sangre en la espalda y muchas veces caía en desmayo, quedaba desmayado, tirado en el suelo. Cuando el abad solo a veces le había puesto penitencia de que ayunara o de que dijera unas Ave María, unos Padre Nuestro, qué sé yo, Lutero exageraba y se creía un gran pecador. El abad ya no sabía qué hacer con Lutero, pero todo lo que le pedía que hiciera, Lutero lo hacía. Él en su búsqueda de querer agradar a Dios. Un día al abad se le ocurre, entre las cosas que ya le había dicho que haga, que vaya a Jerusalén, que conozca dónde Jesucristo había sido crucificado y todas esas cosas, pero entre más Lutero se involucraba, se daba cuenta que la iglesia era una payasada, que todo era, imagínense ustedes que decían que en cada escalón donde Jesucristo caminó y se cayó con la cruz, ahí hacían penitencias y había que dar dinero para que el Señor, cuando se mueran, entre directo al paraíso. Bueno, entonces él estaba muy trastornado en relación a lo que la iglesia enseñaba. Estaba en completo desacuerdo y lo mandó a estudiar teología. Por eso es que Lutero se fue a estudiar teología, pero tampoco es que estudió a penita. Otra vez él era exagerado en todo lo que hacía, ¿no? Si le cayó un rayo, se hizo monje. Como monje se flagelaba mucho, pero ahora cuando lo mandaron a estudiar teología, se metió tan de lleno a estudiar teología que se hizo uno de los más grandes teólogos que ha tenido la iglesia cristiana hasta el día de hoy. No solo que estudió teología, sino que se hizo doctor en teología, profesor de teología en alemán, porque Lutero era un alemán del siglo XVI. Y él fue, por eso es que cuando él tomó la bandera de la reforma, también la tomó de a serio, ¿no? Porque hay gente que ha analizado a Lutero desde una perspectiva psicológica. Hay un libro que se llama La Santidad de Dios. En ese libro hay un capítulo que se llama La Insanía de Lutero. Es decir, que Lutero era medio trastornado. Cuando tomaba algo, se metía por ahí y ahí le daba hasta que le encontraba el fin, ¿no? Entonces, cuando Lutero también se metió a estudiar teología, se metió de a serio, aprendió varios idiomas, tradujo la Biblia al alemán, entre las cosas que él hizo. Vuelvo y repito, estos reformadores no eran poca cosa, eran gente muy erudita, estudiaban mucho, ¿no?
Y entonces, él es el que abandera la reforma protestante, ¿no? Este movimiento religioso que sí dividió la iglesia cristiana occidental. ¿Y por qué digo la iglesia cristiana occidental? Porque ya años atrás la iglesia cristiana se había dividido en dos. Existen dos iglesias católicas en el mundo. Hay la iglesia que nosotros le llamamos la iglesia apostólica, la iglesia católica apostólica romana, que es la que conocemos aquí en América Latina, ¿verdad? Usted va a Perú, a Colombia, Chile, todos los países de América Latina, y la iglesia que nosotros tenemos aquí es la iglesia católica apostólica romana. Pero hay otra iglesia católica que se había dividido muchos años atrás. Esa se llama la iglesia católica, a ver si me acuerdo el nombre, pero esta iglesia es la de Oriente. La que tenemos acá en América Latina es la de Occidente. La de Oriente es una iglesia de habla griega, es una iglesia, a ver, que se llama Iglesia Católica. Ya mismo les digo, déjenme recordar. Yo he conocido varios de ellos. Ellos se dejan unas tremendas barbas así, bigote, barba, pelo largo, y se visten solo de negro. Sus sacerdotes no se ponen ningún color y se ponen unos sombreros bien grandes, ¿no? La iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa se llama, Iglesia Católica Ortodoxa. También pueden buscar en Google y ahí van a encontrar para que vean cómo son. Entonces hay dos iglesias católicas en el mundo. La que nosotros conocemos, que es la más grande y la más fuerte, ya que cuando Cristóbal Colón vino a América, él trajo con él a la Iglesia Católica Apostólica Romana de Oriente, perdón, de Occidente. Entonces toda América se volvió católica y por eso es la Iglesia Católica es la más grande y más fuerte del mundo. Es esta, ¿no? Ahora, Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia. Él quería también, como lo hicieron los otros reformadores, como Wycliffe o Hus, ellos querían que la iglesia volviera a Cristo. Pero la iglesia ya se había alejado tanto de Cristo y de la enseñanza cristiana que nunca se pudo lograr que la iglesia católica volviera a Cristo. Ahora, bueno, no vamos a tener tiempo de estudiar, pero yo les digo que dentro de la iglesia católica apostólica romana, no en todos los países del mundo es igual. He tenido la oportunidad de estar en algunos países de Oriente. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Indonesia, un país de Oriente, país asiático, y allá los católicos de ese país son más cristianos que los evangélicos de Ecuador. Esa gente da la vida por Cristo. Da la vida por Cristo. Es decir, gente muy consagrada, gente que busca mucho a Dios. ¿Por qué? Porque allá ese país es musulmán. Y si alguien se vuelve cristiano, no importa si es católico, evangélico o protestante, allá corre su vida a peligro de muerte. Aquí en el Ecuador solo pasas de ser católico a evangélico, o te haces testigo de Jehová, o te haces mormón, pero todos hablan de Cristo, ¿cierto? Y aquí nadie mata porque te cambias de religión, pero en esos países sí. Entonces, en ese país, si tú eres islámico y adoras a Alá y tienes tu religión musulmana y te vuelves cristiano católico, tienes que ser de verdad cristiano porque sabes que en cualquier momento podrías perder tu vida. Bueno, esto es un paréntesis, solo para decirles que
aquí en el Ecuador nos han enseñado casi como que a odiar a los católicos, de decirles que se van al infierno y que si no se vuelven evangélicos no son salvos, ¿no? Así nos enseñaron, yo eso he predicado toda mi vida, pero cuando uno ya tiene la oportunidad de irse a otro país y ver la calidad de cristianos católicos que hay en otros países, ya mejor no digo nada. Pero los de Ecuador sí, porque aquí en Ecuador no conozco católicos que sean consagrados, ¿no? Que busquen a Cristo, que amen a Jesucristo y que realmente debe de haber, no digo que no, pero no conozco. Yo conozco unos 2 católicos de todo el Ecuador que los he visto más o menos buscando a Cristo, nada más, como unos 2 o 3. Pero la gran mayoría de los católicos de Ecuador son de muy mala calidad como cristianos, ¿no? Así que sí hay que evangelizarlos, porque ellos necesitan tener una relación con Jesucristo y no solo una religión. Pero en otros países del mundo ellos sí tienen que abandonar su religión, puede ser maometanos, budistas, qué sé yo, de cada país, ¿no? Donde tienen sus Hare Krishna y volverse a Cristo. Entonces se hacen de verdad cristianos. Aquí en el Ecuador no. Entonces, volvamos a Lutero, ¿no? Tenemos aquí a Lutero, que empezó a criticar las prácticas de la Iglesia católica, como la venta de las indulgencias, defendió la autoridad de la Biblia, que él decía la Biblia está por encima, pero muy por encima de las tradiciones eclesiásticas que tenía la Iglesia católica, y él dijo que solo la Biblia podía sentar las bases para fortalecer la Iglesia. Fue así que al la Iglesia Católica rechazar también las enseñanzas de Lutero, también lo declararon hereje y también lo buscaron para matarlo. Solo que, como ya habían bastantes discípulos de Wycliffe y de Hus, y que ahora se estaban volviendo un equipo con Lutero, no lo dejaron a Lutero ir a defender su tesis porque también lo iban a matar como habían muerto a otros. Lutero quería ir y dijo, déjenme ir, no importa si yo muero, pero la gente le dijo, no, Martín, usted es muy importante para la iglesia como para que lo dejemos ir. Y dicen que el día que Lutero se fue, ellos se fueron al camino y lo secuestraron. Y él ni siquiera sabía que los que lo estaban secuestrando eran sus propios seguidores. Lo secuestraron y no lo dejaron ir para que lo mataran. Fue así que Lutero, la traducción de la Biblia que él hizo al alemán y la difusión de sus ideas fue tremenda. Les cuento que en todo el mundo nunca había una imprenta, no existía en el mundo ninguna imprenta. Hasta los días de Martín Lutero, todos los libros eran rollos. Estamos hablando ya del año 1500. Y todos eran rollos. Sin embargo, la necesidad de que los escritos de Lutero se vuelvan públicos y circulen, y la necesidad de que la Biblia en el alemán se pueda imprimir y entregársele a la gente, fue que se inventaron las planchas de impresión, dándose así por primera vez en todo el mundo la invención de la imprenta. Miren ustedes, ¿no? No fue que se inventó la imprenta, ¿verdad? Y de ahí se la usó para imprimir la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió en una imprenta. Sino dicen, yo he escuchado expertos que fue la necesidad de que los escritos de Lutero y que la Biblia traducida al alemán circulara
que obligó a que se invente la plancha de la imprenta, ¿no? Y fue así que el primer libro impreso en una imprenta fue la Biblia en alemán. Y esto hizo que la difusión de sus ideas aumentara, ¿no? La imprenta tuvo un impacto enorme en la historia del cristianismo, ya que logró que los escritos tuvieran una gran difusión en toda la cultura occidental. Entre otros hechos de Lutero que se hicieron famosos y que se celebra hasta el día de hoy, es que en el año de 1517, Lutero clavó las 95 tesis, o para que no se confundan, porque ahora nosotros le llamamos tesis a lo que hacen los alumnos para graduarse de la universidad, ¿no? Acá las tesis eran unos párrafos, ¿no? Hoy podríamos decir 95 párrafos de escritura, pero ¿por qué se los llama tesis? Porque la tesis es una posición que tiene alguien sobre algún aspecto. Entonces, cuando se habla en la universidad de hacer una tesis, se está hablando de que se plantea una idea que debe de ser comprobada, y por eso se le conoce al desarrollo de ese estudio como una tesis. Y fue Lutero, como un gran pensador, un erudito, un hombre que había estudiado leyes, pero que también era un teólogo, había estudiado la teología, era un doctor, un hombre que conocía muchos idiomas, escribe 95 tesis criticando la venta de indulgencias y atacando las otras doctrinas que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo, y la clava ahí en la puerta de la catedral de Wittenberg. Va y la clava ahí las 95 tesis. Estas 95 tesis de Lutero, nos podríamos pasar una noche solo hablando de las 95 tesis, pero como no es ese nuestro tema, sino la historia, solo déjenme mencionarles algunas cosas que él dijo, ¿no? Él dijo solo escritura. Lutero defendió la Biblia, que era la única fuente de la verdad. Él dijo justificación por fe, o sea que sostuvo que la salvación se obtenía solo por gracia, por medio de la fe. La traducción de la Biblia era prohibida. Lutero en sus 95 tesis tradujo al Nuevo y Antiguo Testamento al alemán, vernáculo, o sea, al que hablaba la gente. Y esto hizo el nacimiento del protestantismo, que es un movimiento hasta el día de hoy. Sus ideas dieron origen a las iglesias protestantes, convirtiéndose en las tres grandes fuerzas de la cristiandad, o sea, el catolicismo, la ortodoxia oriental. Muy bien, controversias y excomunión de Lutero. Lutero fue excomulgado por el Papa León X o León X en el año de 1521. Lo declaró hereje en el edicto de Worms. Esto es un escrito que hizo el Papa, el edicto de Worms. Pero contó con la protección de los alemanes, de sus amigos, y por eso la iglesia no pudo acabar con sus días. El impacto en la cultura, porque sería juzgar mal al movimiento protestante, que solo fue un movimiento religioso. No. El movimiento del protestantismo de Lutero transformó la cultura, porque ahora hubo imprenta, ahora hubo la lectura de libros, la gente podía leer, porque la gente antes no podía leer. Miren, por ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, que la tradujo a sí mismo Casiodoro de Reina al español por esta misma época, ¿cierto? Esa Biblia es de 1569, si no me equivoco, la traducción de la Biblia al español.
de Casiodoro de Reina es una Biblia que se la tradujo para los españoles, no para nosotros en América Latina. Esa Biblia dice vosotros tenéis y todas esas palabras así, porque fue escrito para los españoles y no para cualquier español. Dice la historia que la Biblia de Lutero, perdón, la Biblia de Casiodoro de Reina, es una Biblia que se la escribió solo para la realeza, para la aristocracia de España. O sea que eran los únicos que sabían leer. El pueblo de español, a duras penas por ahí podía escribir su nombre, tal vez. Casi eran analfabetos. Entonces, dense en cuenta ustedes que Lutero escribe o traduce la Biblia al alemán, pero al alemán vernáculo, al alemán que hablaba toda la gente, no la realeza, no los reyes, no la aristocracia, sino el pueblo común. Ok, entonces la reforma transforma la música. La música durante la reforma se transformó reflejando una nueva libertad, una nueva forma de adorar a Dios, de expresarse. Y hay músicos como Juan Sebastián Bach, que es un hombre famosísimo en el mundo de la música. Dicen que él fue influenciado por la reforma y que él compuso obras que glorifican a Dios, que son himnos, que a lo mejor hasta ahora se cantan, ¿no? La congregación comenzó a cantar promoviendo la participación activa de la adoración. Lutero mismo escribió un himno que está en nuestros himnarios, ¿no? En los himnos de fe y alabanza. No sé si conocen ese himnario que usaba antes la Unión Misionera. Ahora ya lamentablemente casi no conozco ninguna iglesia que use himnarios. No sé si en las iglesias donde ustedes asisten a Sí, himnarios. en mi iglesia sí usamos Ok, todavía. ok, busque un himno que se llama Castillo Fuerte. Si usted encuentra bueno, en ese himnario está Castillo Fuerte es nuestro Dios, se llama el himno. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese himno lo hizo Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, baluarte y gran escudo. Es una joya y lo tenemos en español. Qué hermoso, ¿no? Se convirtieron en parte integral de la adoración. Por eso repito, lo que hizo Lutero no solamente fue una reforma religiosa, sino una reforma de la música, del arte, de la ciencia, de la imprenta. Ahora los libros de otras ciencias también se podían imprimir porque se hizo la imprenta. O sea, tuvo un impacto social, pero también legal. Y la reforma protestante es tan importante en el mundo que cuando usted estudia historia universal para hablar de la historia del mundo, obligado tiene que estudiar la reforma protestante. Porque la reforma sentó bases para un sistema legal, social, más justo, más equilibrado, más equitativo. Es decir, acercó a la clase alta de la realeza, de la aristocracia, con los marginados del pueblo. La reforma protestante, pensando en que Dios hizo a todos los hombres iguales, con la misma dignidad, los acercó. Es decir, ya no había tanta diferencia, ¿no? Bueno, lamentablemente, bueno, no sé, Dios es el único que puede juzgar la historia, pero yo digo, desde mi expresión, déjenmelo decirlo a mí, ¿no? Lamentablemente a nosotros nos llegó el catolicismo romano con la llegada de los españoles. En cambio,
cuando llegaron a Norteamérica, lo que hoy nosotros llamamos Estados Unidos y Canadá, allá llegaron los protestantes con la llegada de los ingleses. Los ingleses eran protestantes y ellos llegaron a los Estados Unidos. Y América Latina llegaron los españoles, que eran católicos romanos. Bueno, esa es otra historia. Pero ustedes dense en cuenta, pues. Por eso es que en Estados Unidos la gente es más, o sea, cristianos evangélicos que católicos. Ahí está la respuesta. Y podríamos decir son más protestantes que católicos, ¿no? Y las bases del Estado hasta el día de hoy, ¿no? Allá no han pasado muchas leyes que ya acá en América Latina han pasado. Leyes del aborto, leyes de igualdad de género y todas esas cosas, allá no se dan, ¿no? Y la historia, por ejemplo, del presidente actual, Donald Trump, él viene de familias protestantes. No me recuerdo de qué país. El otro día estaba leyendo quién era Donald Trump para conocer un poco de dónde venía, por qué tiene tanta fuerza en sostener que no pasen algunas leyes. Imagínense ustedes que hasta el billete de dólar que nosotros usamos aquí, claro que está en inglés, pero en cada billete dice en Dios confiamos. In God Trump, algo así dice, en Dios confiamos. O sea, las simientes y las bases de un país tienen mucho que ver con, en cambio nosotros nos trajeron idolatría y un catolicismo de mala calidad que venía de estar muy corrupto allá en esa época, ¿no? Y nos quitaron las riquezas y se las llevaron a España en nombre de Dios. En cambio, en los Estados Unidos y Canadá, que son los países de Norteamérica, ellos dejaron riquezas para que sirva para el refundamiento de esas tierras en las nuevas naciones puedan tener. No digo que eran perfectas, porque eso todo allá mataron a todos los indios porque no quisieron volverse cristianos, casi los acabaron. Bueno, esa es otra historia. Sin embargo, a lo que me estoy refiriendo es que las bases como se funda un país tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, la influencia de la reforma se reflejó en la Constitución de los Estados Unidos, que incorporó principios de derechos de inalienables, palabra más difícil. Pero la idea es que entre los derechos hay derechos que uno no puede renunciar porque están inherentes en el hombre, ¿verdad? O sea, el hombre tiene dignidad solo por ser imagen de Dios, mientras que en los demás países la dignidad del hombre dependía de qué casta social venía. Entonces, esos derechos que salieron en los Estados Unidos por ser fundados por protestantes es muy diferente a los que habían en América Latina, que vinieron de un linaje donde había reyes, como la reina católica, ¿no? Que le dio el dinero a Cristóbal Colón para que venga en su primer viaje. Dicen que vendió sus joyas porque nadie lo quería apoyar a Cristóbal Colón para venir. Entonces, la reforma fomentó la dignidad de toda vocación y la igualdad de todos los hombres delante de Dios. ¿Qué más? Entre las cosas que se dieron está revoluciones que empezaron a surgir en el mundo por causa de la reforma protestante. Por ejemplo, hay una revolución que se la conoce como la Revolución Francesa. También se estudia cuando estudiamos historia universal, la Revolución Francesa y su contexto. Pero la Revolución Francesa, que no fue otra cosa sino hombres que habían estado subyugados y aplastados por estos gobiernos totalitarios, estos gobiernos de reyes que dominaban y empobrecían a las naciones,
Entonces, la Revolución Francesa buscó establecer un gobierno basado en la razón, pero con carencia de fundamentos sólidos. Y fue así que Voltaire admiró la revolución gloriosa que había habido en Inglaterra, pero la Revolución Francesa resultó en un caos y en violencia. La falta de bases cristianas llevó a la anarquía y la represión durante esta revolución. Fue así que se hace la declaración, que la tenemos hasta el día de hoy, la Declaración de los Derechos Humanos, que carecía de fundamentos absolutos, resultado de un fracaso moral. Hay varias revoluciones, como la Revolución Rusa y sus consecuencias, pero luego viene la era científica, sus pioneros, y ahí aparece, no sé si han escuchado hablar de Charles Darwin y el humanismo, el autoritarismo y manipulación, y etcétera, etcétera, muchos movimientos que han llegado y nos han influenciado hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta de la Reforma Protestante? De mi parte no hay ninguna pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario o algo que les haya ayudado en su comprensión de quiénes somos y de dónde venimos? Bueno, tengo una duda, pero no es sobre el Adelante. tema de la protesta, sino es más bien acerca de dónde venimos los cristianos evangélicos. Es justamente yo les iba a comentar ahorita. Es que lo que pasa es que hay una historia, no sé si ustedes la verán en este pénsul del seminario, que se llama Historia 2, y esa se llama la historia del protestantismo en América Latina. O sea, cómo nos llegó el evangelio a los de América Latina. Bueno, ya les he dicho que tenemos como 500 años de evangelismo católico romano, ¿no? Porque según los sacerdotes, cuando llegaron con Colón, ellos llegaron supuestamente a evangelizarnos, y de hecho que sí hicieron una evangelización, que fue enseñarnos quién era Dios, porque los aborígenes que vivían en América Latina, ellos creían que el sol era Dios, que la serpiente era Dios, que la luna era Dios, que la montaña era Dios, ¿no? Y si ustedes ven todas las culturas que habían precolombinas aquí en América Latina, bueno, en lo que es la América del Sur, Centroamérica y Sur, eh, teníamos los aztecas, los mayas, los incas, y esa gente no sabía nada de Jesús, nada de Jehová Dios. Entonces, digamos que la Iglesia Católica estuvo 500 años, bueno, ha tenido 500 años en América Latina, y sí le ha enseñado a la gente acerca de quién es Dios. Es decir, cuando usted evangeliza a un católico, no está evangelizando a un ignorante de que sabe que hay Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, de que Jesús murió en la cruz y todas esas cosas. Es decir, los conceptos básicos del cristianismo fueron impregnados en América Latina. Entonces, por un lado, nosotros tenemos una evangelización católica que no predicó y no enseñó una relación íntima y personal con Jesús, pero que enseñó quién era Jesús y nos enseñó principios cristianos de la Biblia, sí. Sin embargo, hace como 200 años atrás, desde los Estados Unidos y también algunos grupos de Europa, dicen que grupos de protestantes, de iglesias protestantes, porque eso era lo que había hasta esa época, empezaron a entrar en periodos de ayuno y oración y búsqueda de Dios, más allá de lo que las instituciones religiosas de su época lo decían. Y dicen que empezaron algunos de estos jovencitos, porque eran unos jovencitos, que empezaron a sentir un llamado misionero a la predicación del Evangelio a los países que eran católicos. Eso significa los países de América Latina, ¿no? Desde México para abajo. Entonces,
pero ellos no se sintieron tan cómodos con quedarse con las instituciones a las que ellos pertenecían, ¿no? Como luteranos, episcopales, o no sé qué otras iglesias, y, y realmente salieron por sus cuentas, ¿no? Abrieron algunas agencias misioneras interdenominacionales y se lanzaron al mundo de América Latina. Y fue así que por eso, como venían acá a evangelizarnos, de allí nace el nombre evangélico. O sea, que hasta cierto punto evangélicos es un apodo. Ni siquiera es que ellos salieron con ese nombre, sino que por la obra de evangelización que hicieron, de venir y llegar a América Latina a la predicación del Evangelio, se quedaron con ese nombre, ¿no? Ahí vienen los evangélicos, o sea, ahí vienen los que predican el Evangelio, ¿no? Llegaron a América Latina. Por ejemplo, la Unión Misionera Evangélica, tenía una agencia misionera en, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, en la ciudad de Kansas City. Ahí ellos tenían una sede y, y muchachos venían de diferentes iglesias en los Estados Unidos. Por ejemplo, los primeros misioneros que llegaron acá al Ecuador, hace 127 años que empezaron a llegar, tengo un amigo que ha hecho un doctorado, es un quichua, se llama Julián Guamán. Él ha escrito una tesis doctoral acerca de la influencia de la doctrina que nos llegó por los misioneros acá a América Latina, ¿no? Pero yo estuve también leyendo parte de eso y otros artículos, y los misioneros de la Unión Misionera, en los Estados Unidos no existe la Unión Misionera. O sea, si usted va a buscar iglesias de Unión Misionera en los Estados Unidos, no hay. ¿Por qué? Porque la Unión Misionera no es una denominación, como decir bautista. Aquí en el Ecuador hay bautista, en Estados Unidos hay bautista, en cualquier parte del mundo que usted va puede encontrar bautista. O hay otra denominación, por ejemplo, que se llama Asambleas de Dios. Asambleas de Dios hay por todos lados del mundo. Es la denominación más grande del mundo, la Asamblea de Dios. Pero aquí nos llegaron unos misioneros norteamericanos de la Unión Misionera, pero eran menonitas, eran hermanos libres, creo que llegaron unos que eran de iglesias cuácaro, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hicieron? En la agencia misionera, o sea, una oficina que enviaba gente, les hicieron firmar que todos tenían que enseñar lo mismo. Es decir, no importaba de qué iglesia venían, pero firmaban una declaración de fe diciendo todos van a enseñar la misma cosa para que la gente no se confunda. Y fue así que llegaron la Unión Misionera al Ecuador. Y después de unos años empezó a llegar la Alianza, Asamblea de Dios y otras misiones, y así empezó la llegada de los evangélicos a Ecuador. Y de ahí salimos nosotros. Por eso les digo que el nombre más correcto que podríamos nosotros decirles que somos cristianos evangélicos. Y si queremos decir cristianos evangélicos de la Unión Misionera Evangélica, está bien, no hay problema. Pero en sí, si ustedes vieran las prácticas y las declaraciones de fe de las iglesias que son protestantes, no son muy parecidas a nosotros. Estas iglesias protestantes hoy en el mundo se las conoce como las iglesias históricas. Usted puede entrar en el internet y poner ahí cuáles son las iglesias históricas y ahí le van a salir las iglesias protestantes. Nosotros somos evangélicos. Solamente que escuché el otro día que existen más o menos como 44,000 denominaciones. Imagínense, 44,000 denominaciones cristianas. Así que ni se ponga a investigar cuáles son porque son muchas, muchas, muchas. Por la explicación, porque la verdad es que yo tenía esa duda de dónde salíamos los cristianos
evangélico y muchas veces así en el colegio también me han preguntado mis compañeros y también así amigos de otra iglesia. Sí, digamos que somos un movimiento bastante autónomo, que salimos también, podríamos decir, eh, a ver, les voy a hacer una explicación, ¿no? En el mundo cristiano, los diferentes cristianismos se los llama confesiones, confesiones. Es decir, que hay cristianos de confesión católica, digamos que hay cristianos de confesión evangélica, digamos que hay cristianos de confesión protestante, por mencionarles tres que nosotros conocemos. Pero existen más o menos unas 40 confesiones. Escuchen bien, 40 confesiones cristianas en el mundo. Yo estuve en una reunión mundial de cristianos donde estaban representadas esas 40 confesiones cristianas. Entonces, no estoy hablando de denominaciones, por si acaso, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la confesión cristiana evangélica, ahí sí, pues, hay una sola confesión evangélica, cristiana evangélica, pero esa sola confesión está subdividida en denominaciones y misiones. Entonces ahí sí tenemos, pero cantidades bautistas, Iglesia de Dios, Iglesia Pentecostal, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista, Iglesia Menonita, Iglesia... Uf, aquí en el Ecuador hay cantidades de denominaciones, pero todos son evangélicos. O sea, nosotros pertenecemos a la confesión evangélica. Por eso les decía que nosotros no somos de confesión protestante, porque dentro de la confesión protestante, que es otra, también hay subdivisiones. Ahí están los anglicanos, los luteranos, los episcopales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos también tienen subdivisiones. Aquí en América Latina se los conoce ellos como el CLAI, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI. Ellos agrupan a todas estas organizaciones de iglesias protestantes. En cambio, nosotros nos llamamos CONELA, que es a ver cómo es la CONELA, Confraternidad Evangélica Latinoamericana. Yo he estado en algunas asambleas de CONELA y ahí solo hay evangélicos, ahí no hay de ninguna otra confesión. Entonces, también hay organizaciones que tratan de agrupar a todos los cristianos de todas las confesiones para saber cuántos cristianos hay en el mundo. Entonces, hay que saber diferenciar lo que es una confesión y lo que es una denominación. Nosotros somos de confesión evangélica y en el caso de ustedes, de la organización Unión Misionera Evangélica, o sea, como una denominación. La denominación es la Unión Misionera Evangélica. Creo que todos, bueno, hay tres estudiantes aquí, me imagino los tres pertenecen a alguna iglesia que pertenece a la Unión Misionera Evangélica. Como no los conozco, no sé, pero me imagino que sí. Porque este seminario es el seminario de la AYUME, que es la Asociación de Iglesias de la Unión Misionera Evangélica. Entonces, somos de confesión evangélica, pero de denominación Unión Misionera Evangélica, o AYUME, como nosotros le decimos. Entonces, pero existen muchísimos, ¿no? Muchísimos. Ok, no sé si eso ayuda o confunde más, pero realmente yo viví confundido muchísimos años de mi vida hasta que tuve que palpar con mis propios ojos lo que pasaba en el mundo con respecto a las confesiones y denominaciones en el mundo. Pero ya ahora sí lo puedo decir libremente que yo no soy protestante, yo soy evangélico. Muchas gracias por la explicación, pastor. Ok, no sé si hay alguien más, hacer alguna pregunta o ya vamos cerrando nuestra clase. No se olviden de mandar el informe de lectura, porque yo califico la lectura, la asistencia, muy poca participación.
pero esas cosas sí, sí las calificamos, y en especialmente el tema de la lectura, ¿no? Sí les dejé una lectura, ¿cierto? Disculpe, es que me conecté tarde, pero usted no ha mencionado nada de lectura. ¿No les he mencionado la lectura? No. En serio. Lo que pasa es que antes había un grupo, no sé si hay un grupo de WhatsApp, me parece que yo no estoy en ese grupo porque me dicen que el link lo mandan ahí para la reunión y yo nunca lo he visto. Todas las 3 veces he tenido que pedirle al hermano coordinador que me envíe, pero yo les voy a mandar una pequeña lectura para que ustedes hagan, y solo quiero que me digan qué aprendieron, nada más. No me hagan resumen, ¿no? Eh, con un par de párrafos para mí es suficiente. Diciendo leí y lo que aprendí fue esto. Y no me haga resumen de nada. Si no les, yo me parecía que ya les había mandado. Le voy a pedir al hermano coordinador que me ponga en el grupo y ahí les voy a mandar un material para que lo lean. Es poco realmente. Y me pongan ahí, ahí creo que ya me añadieron al grupo, ya estoy viendo aquí. Ok, ¿alguna otra pregunta o aquí terminamos? Ok, entonces si no hay más preguntas, aquí nos quedamos y yo les mando una pequeña lectura para que me la hagan. Y se tomen máximo un par de semanas para que me manden lo que aprendieron acerca de esa lectura. No me haga resumen, porque por más que a veces les aviso que no quiero resumen, igual me mandan resumen. Yo no quiero resumen porque ya la historia de la iglesia ya me la sé, pero yo lo que no sé es lo que usted ha aprendido. Entonces yo lo que quiero que usted me ponga, con la lectura de este libro aprendí tal cosa. 2 párrafos y punto. Nada más. Sí estamos claros, ¿verdad? Ok. Hoy día el único que creo que ha participado ha sido Pastor, una Cristo. pregunta. Adelante. Eh, ¿La tarea la enviamos al grupo o al personal a usted? Como ahorita me acaban de poner en el grupo, yo soy el que recién añadieron, ahí agarren mi número y a ese número mándenme, al personal. Listo, pastor. Ya. Pónganme bien 2 cosas que es importante. Su nombre, porque yo doy clases en varios seminarios y en varios programas. Si usted no me pone su nombre, yo voy a estar perdido. Y dígame, Seminario de Ayume, estudiante de Historia 1. Así escríbame. Entonces ya yo sé en qué lista tengo que buscarlo y ponerle la calificación. Porque miren, yo el sábado me voy a Santa Lucía para dar una clase también con el seminario de la Unión Misionera, pero también doy clase en el seminario cuadrangular, también doy clase con el seminario de FLET. Entonces, yo les pido a mis estudiantes que me manden, pero yo necesito que me pongan clarito a qué seminario pertenecen y a qué materia y el nombre, porque si no, no les puedo calificar. Nada más. ¿Ok? Eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aquí terminamos? Bien. Espero que ahora sepan un poquito más de la historia de la iglesia. Espero que sigan investigando. Esto no se aprende de una sola sentada, hay que seguir investigando, seguir leyendo, pero ahora ya tienen, dice un amigo de mi papá, una pálida idea de lo que es la historia de la iglesia. Yo estudié 3 materias de historia de la iglesia: historia 1, historia 2, historia 3. Y aquí pues solamente hemos estudiado historia 1. No sé si van a estudiar historia 2, pero en todo caso ustedes recién están saboreando la historia de la iglesia. Así que, bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde
Será hasta la próxima.